Hay lugares que desaparecen de los mapas, pero no del tiempo. Lugares que parecen arrancados de la realidad y que, aún hoy, siguen respirando en las grietas del olvido. La noche del 17 de septiembre de 1964, un pequeño pueblo llamado San Ramón del Valle se desvaneció, sin dejar rastro. No hubo gritos, no hubo huellas, no hubo señales de salida. Las casas quedaron intactas, la comida servida sobre las mesas, los televisores encendidos, las camas hechas. Pero las personas nunca más volvieron a ser vistas. Las autoridades no supieron qué decir. Los informes oficiales hablaban de zona restringida, de anomalía geológica, pero los que vivían cerca sabían que no era eso, porque desde esa noche algo quedó allí, algo que no se puede nombrar, que no se puede entender, pero que nunca dejó de observar. Décadas después, lo que parecía una simple leyenda volvió a abrirse como una herida mal cerrada. Porque el silencio, ese silencio denso, imposible, nunca se fue, y hoy tú vas a descubrir la verdad, o al menos todo lo que el propio pueblo permite que sepamos. Prepárate, porque cuando escuches hasta el final, entenderás que hay lugares de los que no se regresa, ni siquiera cuando logras salir. Hola querido espectador, gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora sigamos con la historia. La noche del 17 de septiembre de 1964 comenzó como cualquier otra en el pequeño pueblo de San Ramón del Valle. El viento soplaba suave entre los árboles secos, los faroles de aceite parpadeaban con su luz temblorosa y en las casas el aroma a pan recién hecho se mezclaba con el del café de olla. Nadie imaginaba que sería la última vez que ese lugar respiraría con normalidad. A las 21:37, según un viejo reloj aún colgado en la escuela abandonada, el tiempo pareció detenerse. No hay registros oficiales, solo lo que contaron, años después, los que se atrevieron a hablar. Un comerciante que venía por el camino de tierra juró haber visto una niebla espesa descender desde las colinas como un manto, cubriendo los tejados. Otro, un chófer de autobús, dijo que las luces del vehículo parpadearon violentamente justo al entrar en el perímetro del pueblo y que una voz le susurró al oído desde el asiento vacío detrás de él. Nunca supo qué decía, pero desde entonces no volvió a pronunciar palabra. A la mañana siguiente todo seguía en su sitio, las ventanas abiertas, los platos servidos en las mesas, los juguetes tirados en los patios, pero no había niños, ni adultos, ni animales, nada. Solo el eco de lo que alguna vez fue vida. El silencio era tan absoluto que uno podía escuchar el propio corazón latiendo, incómodo, nervioso, el tipo de silencio que uno no quiere romper. El primer informe policial lo firmó un tal oficial Herrera, escueto, frío, sin signos de violencia, población ausente. 3 líneas para describir lo indescriptible. Aquel papel, amarillento por el tiempo, fue hallado años más tarde entre archivos olvidados. Nadie volvió a ver a Herrera después de ese día. Las autoridades no tardaron en reaccionar, pero lo hicieron con cautela. Demasiada. Evitaban pronunciar el nombre del pueblo, hablaban de zona restringida o sitio en observación geológica. Colocaron cadenas oxidadas, señales de advertencia, y enviaron un par de hombres con máscaras a inspeccionar. Uno de ellos regresó corriendo, con los ojos desorbitados. No respondió a preguntas. Murió 3 semanas después, solo, en un hospital psiquiátrico. Lo más perturbador no fue la desaparición en sí. Fue la ausencia total de huellas. No había rastros en la tierra, no había marcas de neumáticos ni pisadas, ni siquiera las hierbas estaban dobladas, como si nadie hubiera salido caminando, como si simplemente se hubieran desvanecido. Una mujer mayor, vecina de un pueblo cercano, afirmaba haber escuchado una especie de canto durante la madrugada del 17. Un canto que no era humano, decía. Lo describía como una mezcla entre una vibración metálica y un murmullo en otro idioma. Cuando le pidieron que lo imitara, se llevó las manos al pecho, comenzó a temblar y se desmayó. Los rumores crecieron como hongos tras la lluvia. Se habló de un experimento militar fallido, de una grieta dimensional,
incluso de una deuda ancestral con fuerzas que nunca debieron ser nombradas. Pero todo era conjetura, nadie tenía pruebas, nadie se atrevía a volver por cuenta propia, salvo uno. En octubre de 1964, un joven periodista llamado Elías Tamés decidió entrar a San Ramón solo, armado con una cámara y una grabadora portátil. Su última transmisión fue breve, un susurro casi inaudible captado por su micrófono. No hay tiempo. Ya están aquí. Nunca regresó. Ese fue el punto de quiebre. A partir de entonces, el lugar fue borrado de los mapas. El camino fue enterrado bajo escombros y maleza. Los pocos que sabían cómo llegar prefirieron olvidar. Pero hay algo que todos coinciden en decir. Aún hoy, con voz baja y mirada esquiva, San Ramón no desapareció. Fue tomado. Cuando la patrulla municipal finalmente cruzó el umbral del pueblo, el aire cambió. Uno de los oficiales lo describiría más tarde como pesado pero frío, una sensación que se adhería a la piel como humedad invisible. Entraron con linternas, aunque era pleno día, no por falta de luz, sino por una necesidad instintiva de alumbrar lo que no se veía. Las casas estaban abiertas, no forzadas, no saqueadas, simplemente abiertas, como si sus habitantes hubieran salido un momento y olvidado cerrar la puerta tras ellos. Algunas tenían la televisión encendida, sintonizando un canal local que ya no transmitía nada más que estática. Otras tenían la comida aún humeante, como si acabara de servirse. En una mesa, una sopa soltaba burbujas en silencio, mientras una mosca giraba en círculos sobre el borde del plato. No había señales de lucha. No había sangre, ni cristales rotos, ni muebles volteados. Las habitaciones estaban ordenadas, las camas hechas, la ropa doblada en las sillas. En una casa, encontraron un diario abierto sobre una página donde se leía una sola frase: «Nos están llamando». La escuela local fue uno de los lugares más inquietantes. Los pupitres seguían alineados. En el pizarrón, una lección de matemáticas a medio terminar. Una manzana mordida sobre un escritorio. En el suelo, una cartuchera abierta y lápices dispersos, como si una mano infantil los hubiera soltado de golpe. No había mochilas abandonadas ni señales de prisa. Simplemente, la ausencia total de presencia humana. Los oficiales se dividieron para inspeccionar. Uno de ellos, el cabo Molina, entró solo en la barbería del pueblo. La silla estaba girada hacia el espejo. Una toalla colgaba del respaldo y una navaja reposaba abierta sobre la repisa. En la radio sonaba una melodía ranchera. Cuando Molina se acercó, notó algo extraño. Su reflejo en el espejo estaba ligeramente desfasado. Tardaba medio segundo en imitar sus movimientos. Salió corriendo sin dar explicaciones. Mientras tanto, el sargento Guzmán revisaba la panadería. Al empujar la puerta, el olor a masa horneada lo envolvió. El horno seguía encendido, con panes a medio cocer. El calor aún salía del metal, pero no había nadie trabajando. En el suelo encontró una huella de zapato pequeña, infantil, hecha con harina. Se adentró hasta el fondo del local. Nada, solo sacos de trigo, moldes, bandejas y silencio. Los dos hombres se reencontraron en la plaza central. La fuente funcionaba. El agua caía con ritmo constante, sin interrupciones. Sobre uno de los bancos, un periódico del día anterior. En su portada, una noticia irrelevante. Inauguran nuevo tramo de carretera estatal. Nada que anticipara lo que allí sucedía. Lo más desconcertante era que todo en el pueblo parecía congelado en el tiempo, pero no detenido. Las velas se consumían lentamente. El fuego de algunas cocinas seguía encendido. Un columpio en el parque oscilaba por la brisa. Era como si el pueblo viviera sin sus habitantes. Decidieron no pasar la noche allí. Al salir notaron algo más. No había un solo animal, ni perros, ni gatos, ni aves. Incluso los insectos parecían haber desaparecido. El único sonido era el de sus propias pisadas sobre la grava. Ya fuera del perímetro, ambos oficiales coincidieron en un detalle que no se atrevieron a escribir en el informe. Durante todo el recorrido, tuvieron la sensación constante de ser observados. No por alguien visible, era más profundo, como si el mismo pueblo los estuviera mirando, analizando, esperando algo. Esa noche, uno de los hombres tuvo un sueño. Estaba dentro del pueblo, pero no era de día.
El cielo era rojo y las casas ardían sin fuego. Escuchó risas detrás de cada puerta, voces que repetían su nombre. Y al fondo de la plaza, una figura lo esperaba, alta, inmóvil, sin rostro. Despertó empapado en sudor. Su compañero no despertó en absoluto. Y nunca volvió a hablar del pueblo. 3 días después de la primera inspección, el gobierno estatal envió una nueva patrulla compuesta por 5 hombres, esta vez con cámaras, instrumentos de medición ambiental y equipos de protección. Querían un informe detallado que descartara rumores y devolviera calma a la región. Pero lo que encontraron solo aumentó la inquietud. El grupo llegó a San Ramón al amanecer. A diferencia del equipo anterior, documentaron cada paso. Grabaron las calles vacías, las casas intactas, los objetos domésticos abandonados. Capturaron imágenes de un almanaque marcando el día 17 con tinta roja, sin ninguna anotación. Fotografiaron un armario repleto de ropa infantil, con zapatos aún en sus cajas. Todo estaba limpio. No había polvo, ni telarañas, ni rastro del paso del tiempo. El líder de la patrulla, el teniente Rubén Lira, mantuvo un registro escrito. En su libreta describió el ambiente como antinaturalmente estático y anotó que, aunque el cielo estaba despejado, el pueblo parecía más oscuro que los alrededores. Uno de los técnicos intentó hacer una llamada por radio, pero las frecuencias no funcionaban. Solo se oía un zumbido constante que por momentos parecía formar palabras. A las 10:42 de la mañana, uno de los hombres, identificado como Sánchez, desapareció mientras inspeccionaba la iglesia. Estaba a solo unos metros del grupo. Había entrado para revisar el altar, donde encontraron velas derretidas y un rosario colgando del púlpito. Cuando sus compañeros fueron tras él, la iglesia estaba vacía. No había puertas traseras, ni ventanas abiertas. Su radio quedó sobre el confesionario, aún encendida. Transmitía estática, hasta que de pronto una risa aguda se filtró por los altavoces. Una risa infantil. La búsqueda fue inmediata. Recorrieron cada rincón del pueblo, llamaron su nombre, marcaron el suelo con tizas. No había señales de forcejeo, ni gritos, ni huellas. Nada. Solo el eco rebotando entre las paredes. El teniente Lira, visiblemente afectado, ordenó la retirada antes del anochecer. Ya no buscaban respuestas. Solo querían salir. Al alejarse, uno de los hombres miró por el espejo retrovisor y juró ver una silueta en el techo de la escuela, inmóvil, de brazos largos, como si estuviera despidiéndose. Los archivos de esa patrulla fueron clasificados. Ninguna de las grabaciones fue divulgada al público. La libreta de Lira desapareció de los archivos meses después, junto con las fotografías tomadas por el equipo. Solo se conservaron los documentos de ingreso al área y el informe final, que rezaba: zona sin actividad humana, riesgo ambiental no determinado, acceso restringido recomendado. Oficialmente el caso fue cerrado. Extraoficialmente, los hombres que participaron fueron reasignados o retirados. 3 de ellos nunca volvieron a hablar del tema. Uno se mudó al extranjero. Otro fue encontrado muerto en su domicilio, con la radio encendida en la misma frecuencia que usaron en la expedición. En los pueblos cercanos, la noticia se filtró en forma de susurro. Nadie se atrevía a cruzar los límites de San Ramón. Los caminos fueron olvidados, la vegetación los devoró, pero la historia seguía viva, transmitida de generación en generación, un recordatorio de que no todo lo que desaparece se ha ido, a veces, solo espera. Esa fue la última incursión oficial registrada. A partir de entonces, nadie entró al pueblo con permiso del Estado, pero los que lo hicieron sin permiso nunca salieron igual. La mañana del 18 de septiembre de 1964, mientras el sol apenas rozaba las montañas, 2 comerciantes de carne, Domingo Rivas y Salvador Mesa, avanzaban en su camión hacia el sur. Habían salido desde muy temprano para entregar mercancía a un pueblo vecino, pero al llegar a San Ramón el paisaje los obligó a detenerse. Primero pensaron que se trataba de un accidente. Las puertas abiertas, las luces encendidas, una bicicleta tirada en mitad de la calle. Bajaron del camión con precaución, llamando a viva voz. Nadie respondió. Caminaban entre las casas con la mercancía aún cargada, mientras el sol comenzaba a teñir de naranja los techos del pueblo. El silencio era tan completo
que hasta el zumbido de los insectos parecía haber desaparecido. Salvador, más curioso que su compañero, empujó la puerta de una vivienda cercana. El televisor estaba prendido, emitiendo una señal local sin sonido. Sobre la mesa, una taza de café aún humeaba. En la silla, un suéter doblado cuidadosamente. En la repisa, fotografías familiares. Nada fuera de lugar. Nada. Salvo la ausencia absoluta de quien vivía allí. Domingo, mientras tanto, se había detenido frente a la carnicería del pueblo. Conocía al dueño, don Tadeo. La puerta estaba entreabierta, pero el interior completamente vacío. La carne estaba colgada en ganchos, sin rastro de descomposición, como si acabara de ser cortada. Encima del mostrador, una libreta de pedidos con nombres escritos. Domingo tomó una página. Años después, aún recordaría un detalle que le pareció insignificante entonces. Todos los nombres estaban subrayados con una línea doble, excepto uno. Avanzaron juntos hacia la plaza. Allí, la escena les heló la sangre. El columpio del parque se movía lentamente. El agua de la fuente fluía. Una pelota de tela descansaba bajo un árbol. Todo respiraba quietud. Todo sugería que alguien debía estar allí, pero no lo estaba. Salvador dijo sin mirar a su compañero: «Esto no es normal». Domingo no respondió. Estaba mirando hacia el kiosco, donde un cuaderno escolar estaba abierto. En una de sus páginas, con tinta infantil, una frase repetida varias veces: «No me dejen solo». Decidieron regresar al camión. Mientras lo hacían, escucharon un sonido seco, breve, como un portazo lejano. Se detuvieron. Luego, pasos, claros, sobre grava. Salvador giró bruscamente buscando la fuente. Nada, no había nadie, pero los pasos seguían, más cercanos, más firmes, hasta que cesaron de golpe. El aire parecía más denso. Ambos corrieron. Al subirse al camión, Domingo notó que el motor no arrancaba. Giró la llave una y otra vez. Silencio. Salvador golpeaba el tablero desesperado. En el espejo retrovisor vio movimiento. Una figura en el borde del camino, inmóvil. No podía distinguir si era un niño o un adulto. Cuando señaló, ya no estaba. El motor encendió de pronto, sin explicación. Aceleraron sin mirar atrás. Días después, dieron su testimonio a la policía. Nadie les creyó. Los trataron de exagerados, supersticiosos, incluso mentirosos. Pero Domingo guardó el papel arrancado de la libreta. Con los años lo mostró a varios periodistas. Algunos lo descartaron como fraude, otros lo conservaron. Lo extraño era que en cada fotografía tomada al papel, la tinta parecía desvanecerse, salvo una palabra que siempre permanecía legible: solo. Con el paso de las semanas, San Ramón dejó de ser un pueblo abandonado para convertirse en una sombra que pesaba sobre toda la región. Nadie quería hablar del tema, pero todos sabían que algo había ocurrido, algo que no podía explicarse con palabras ni ocultarse con decretos oficiales. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Primero como susurros entre vecinos, luego como historias compartidas con recelo por los más viejos del lugar. Hablaban de luces en el cielo vistas la noche anterior al suceso, de un zumbido bajo, constante, que algunos escucharon en sus sueños. Otros aseguraban haber visto figuras caminando por los cerros, sin linterna, sin sombra. Una mujer llamada Tomasa, curandera de un poblado cercano, relató que en la madrugada del 17 de septiembre, su perro no dejaba de aullar. Dijo haber sentido un temblor muy leve, no en la tierra sino en el aire, como si el mundo entero contuviera el aliento. Aseguró haber soñado con niños que lloraban desde pozos profundos, pidiendo ayuda con voces que no eran humanas. Tomasa también mencionó una leyenda olvidada, una historia que los abuelos contaban antes de dormir, pero que con el tiempo fue silenciada. Hablaba de una presencia antigua que habitaba bajo los montes, algo que no tenía forma ni nombre, pero que despertaba cada ciertos años para reclamar lo que le pertenecía. Lo llamaban el eco sin origen. Nadie tomaba en serio esas historias hasta que comenzaron las coincidencias. Un jornalero perdió el control de su tractor mientras pasaba cerca del camino a San Ramón. Aseguró que los frenos dejaron de responder por segundos y que una sombra cruzó el sendero a una velocidad imposible. En la grabación de su vehículo
Un ruido distorsionado interrumpía el audio en el momento exacto del incidente. Un maestro de primaria afirmó que una de sus alumnas, sin explicación, comenzó a dibujar el pueblo desaparecido en sus cuadernos. Nunca había estado allí. Nadie le había hablado del lugar. Sin embargo, en los dibujos se repetía una misma imagen, una torre alta que no existía en San Ramón según los mapas, una torre sin ventanas. En un programa de radio local, un oyente anónimo llamó para contar que al pasar por una antigua vereda cercana al valle, su reloj se detuvo. Al revisar la hora, había vuelto exactamente a las 21:37 del 17 de septiembre, aunque habían pasado más de 15 años. Su voz temblaba al recordar. Fue como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. Todos esos relatos, dispersos y confusos, fueron reunidos por un joven bibliotecario llamado Jaime Delgado. Durante años coleccionó testimonios, recortes de periódico, cintas de casete y notas escritas a mano. Creó un archivo oculto al público, temeroso de lo que pudiera encontrar. En su diario personal escribió: «No sé si busco una verdad o si solo estoy acercándome a algo que jamás debió ser mirado». Una de las últimas entradas decía: «La torre existe, la vi en sueños, y en ella alguien me espera». Jaime desapareció en 1991. Su archivo fue descubierto años después en el sótano de la biblioteca municipal. Muchas de las hojas estaban quemadas en los bordes. Entre los papeles, una nota escrita con tinta negra, en caligrafía distinta a la suya: «El que escucha ya forma parte». Poco después de que la patrulla oficial desapareciera de los registros, comenzaron a circular rumores de que el gobierno había sellado los documentos relacionados con San Ramón. No se trataba de una medida oficial declarada, sino de una cadena silenciosa de órdenes, correos extraviados, carpetas extraviadas y testigos que de repente se volvían mudos. Una copia del informe inicial del teniente Lira, el que describía la desaparición de Sánchez y los fenómenos registrados dentro del pueblo, fue visto por última vez en el archivo de seguridad de la delegación estatal. Días más tarde, el estante donde se encontraba estaba vacío. La ficha de ingreso al archivo había sido removida, y nadie recordaba haber firmado la solicitud de préstamo. Un periodista de la capital, Martín Barrenechea, dedicó años a intentar reconstruir la verdad. Viajó hasta los pueblos vecinos, entrevistó a los últimos que dijeron haber cruzado por San Ramón antes de su cierre y accedió clandestinamente a reportes censales de 1964. Descubrió algo que no encajaba. El número oficial de habitantes del pueblo era 87, pero el registro parroquial marcaba 93 nombres activos. Martín publicó un artículo titulado «Los 6 que no estaban», donde sugería que, al momento de la desaparición, había personas en el pueblo que no figuraban en los censos del gobierno. Nadie respondió al artículo. Sin embargo, semanas después, su casa fue allanada por desconocidos. Le robaron todos sus cuadernos de campo, cintas y negativos. No se llevaron dinero ni electrodomésticos, solo su trabajo. En una entrevista grabada poco antes de su muerte, Martín confesó que había recibido una carta sin remitente. Dentro, una hoja mecanografiada con una sola frase: «Esto no te pertenece». Algunos creen que la orden de sellar todo lo relacionado con San Ramón vino desde altos mandos, más allá del nivel estatal. Hay menciones de reuniones secretas con hombres vestidos de gris, que llegaron sin identificación, pidieron acceso a los archivos y se llevaron todo sin firmar. Uno de los empleados del archivo afirmó que esas personas no hablaban entre ellos, solo señalaban, y que antes de marcharse colocaron una cinta negra en el archivador. Desde entonces, ese cajón jamás volvió a abrirse. También hay relatos de interferencias en las transmisiones de radio durante los días posteriores a la desaparición. Locutores aseguraron que en medio de programas normales se colaba una señal baja, casi imperceptible, como una respiración entrecortada. A veces una palabra, un nombre, un número, siempre distinto. A pesar del silencio oficial, algunos investigadores independientes lograron obtener copias parciales de documentos filtrados. En uno de ellos, firmado por un agente cuyo nombre fue tachado, se leía: «La anomalía presenta patrones consistentes
con alteración temporal localizada. Recomendamos clausura total del área, no responder a consultas públicas, limitar presencia civil en un radio de 5 kilómetros, priorizar el olvido. Ese fue el término que más perturbó a los que lo leyeron. Priorizar el olvido, no cerrar, no investigar, no contener, solo olvidar. Años después, un archivo digital sin autor comenzó a circular en foros dedicados a fenómenos inexplicables. Contenía un audio distorsionado, aparentemente grabado en los alrededores de San Ramón. En él se escuchaba una voz infantil, repetitiva, que decía: «Estoy en casa, estoy en casa, estoy en casa», y luego un sonido seco, como una puerta que se cierra desde dentro. Hasta hoy, ese archivo no ha podido ser rastreado a un origen concreto, y cada intento de compartirlo en redes termina con la publicación eliminada automáticamente, sin explicación. Nadie ha confirmado oficialmente su autenticidad, pero todos los que lo escucharon afirman lo mismo. Nunca vuelve a sonar igual dos veces. En 1972, un grupo de excursionistas se perdió en los cerros cercanos al antiguo camino que conducía a San Ramón. Eran 3 jóvenes universitarios y una guía local. Planeaban acampar cerca del río, pero una niebla espesa descendió sobre ellos con una rapidez que ninguno había experimentado antes. La guía, llamada Ofelia, fue la primera en advertir que algo no iba bien. La niebla no era natural, no tenía humedad, no refrescaba el aire. Al contrario, lo volvía denso, casi pegajoso. El sonido de sus propias voces se distorsionaba dentro de ella, como si fueran absorbidas por un espacio que no devolvía eco alguno. Trataron de regresar por el sendero marcado, pero pronto perdieron toda noción de dirección. Las brújulas giraban sin sentido. Los árboles, idénticos unos a otros, parecían cambiar de lugar. Uno de los jóvenes, Martín, sugirió que estaban dando vueltas en círculos. Fue entonces cuando comenzaron los murmullos. Al principio, pensaron que era el viento. Palabras sin forma, fragmentos de frases sin contexto, pero la guía juró que reconocía una de las voces. Era la de su hermano, desaparecido 20 años antes. Nadie le creyó hasta que otro del grupo, Andrés, gritó de pronto, asegurando que alguien le había susurrado su nombre al oído, con voz de mujer. El pánico se apoderó del grupo. Corrieron sin rumbo, separándose en medio de la bruma. La niebla parecía moverse con ellos, envolviéndolos, impidiéndoles ver más allá de unos pocos metros. Ofelia, al caer por una ladera, perdió el conocimiento por unos minutos. Cuando despertó, la niebla había desaparecido. Estaba sola. Horas después, fue encontrada por un grupo de rescate. Los 3 jóvenes también aparecieron en distintos puntos del bosque, pero algo en ellos había cambiado. Martín no hablaba. Andrés reía sin motivo. El tercero, Luis, repetía una misma frase, sin parar. «No es niebla, no es niebla, no es niebla». Ninguno de ellos pudo explicar lo que vivieron. Los médicos atribuyeron sus reacciones al estrés extremo y a una posible intoxicación, pero en la comunidad cercana, los rumores volvieron a despertar. Algunos dijeron que la niebla venía de San Ramón, que era una advertencia o una invitación. Desde entonces, varios testigos han reportado episodios similares. La niebla aparece en zonas específicas, siempre cerca del perímetro olvidado del pueblo, siempre sin previo aviso, y siempre trae consigo los mismos efectos: desorientación, susurros, presencias que no pueden verse. En 1980, un camionero que atravesaba un tramo solitario de carretera afirmó haber visto luces dentro de una densa neblina. Detuvo su vehículo creyendo que era otro coche en problemas. Al acercarse, descubrió que no había ningún vehículo, solo una figura de pie en mitad del camino, completamente inmóvil, rodeada de niebla espiral. El hombre no recordó nada más. Despertó al amanecer dentro de su camión, a varios kilómetros del lugar, con las manos cubiertas de tierra. El fenómeno ha sido registrado, pero jamás explicado. Meteorólogos consultados dijeron que no existe patrón climático conocido que produzca ese tipo de niebla en la región. Algunos atribuyen el evento a liberaciones de gases subterráneos, otros a alucinaciones provocadas por campos electromagnéticos. Pero los habitantes de los pueblos cercanos tienen otra versión.
Dicen que es la forma que ellos encontraron para moverse fuera del pueblo, que ya no están atrapados, que caminan entre nosotros cuando la niebla baja, que si escuchas tu nombre dentro de ella, nunca respondas, porque responder es aceptar la invitación, y la invitación es de ida. En el invierno de 1978, un grupo de radioaficionados de la ciudad de Zacatecas comenzó a captar una señal intermitente en la frecuencia 119.7 mmHz, una banda que solía estar vacía. Al principio pensaron que se trataba de una interferencia de alguna emisora rural, pero pronto notaron que la transmisión ocurría siempre a la misma hora, 21:37 cada noche. Uno de ellos, Ramón Echeverría, decidió grabar los fragmentos. Durante semanas documentó los ruidos, las pausas, los murmullos casi imperceptibles que se filtraban entre la estática. La mayoría eran incomprensibles, pero en una noche de enero la grabación cambió. No fue una interferencia, ni un error técnico. Fue una voz. Solo 3 palabras. No es humano. La voz era débil, temblorosa, como si viniera desde un lugar distante o desde alguien demasiado asustado para hablar con claridad. Echeverría repitió la cinta decenas de veces. Analizó el audio, limpió los ruidos, lo compartió con otros colegas. Todos coincidieron. La voz sonaba humana, pero no del todo, como si intentara imitar el tono y el ritmo de una persona, sin entender realmente cómo se hace. Esa misma noche, intentaron rastrear el origen. Utilizando triangulación, redujeron el punto de emisión a un radio de 3 kilómetros en los límites del valle donde alguna vez existió San Ramón. Nadie se atrevió a ir, ni siquiera los más escépticos. Una semana después, Echeverría recibió la visita de 2 hombres vestidos de civil. No se identificaron. Preguntaron por la grabación. Dijeron estar interesados en estudiar el fenómeno. Le ofrecieron una suma de dinero por la cinta original. Echeverría, desconfiado, negó haber captado nada. Horas después, su equipo fue hallado destruido. Las cintas quemadas, la antena cortada desde la base. El hombre nunca denunció el hecho, pero desde ese día abandonó la radioafición para siempre. A pesar de la destrucción, una copia del audio sobrevivió. Uno de los compañeros de Echeverría, sospechando que algo ocurriría, había duplicado la grabación. Durante años la conservó oculta, hasta que decidió compartirla en un foro privado bajo seudónimo. El archivo fue descargado por varios usuarios, pero poco después todos los enlaces desaparecieron. Algunos aseguraron que sus cuentas fueron bloqueadas sin motivo. Uno de los que logró escuchar el archivo completo antes de su eliminación fue un ingeniero de sonido chileno. En una entrevista informal confesó que lo más inquietante no eran las palabras, era el silencio entre ellas. Dijo que al ampliar el espectro de frecuencias, encontró algo extraño, patrones de onda que no respondían a la modulación humana, secuencias que se repetían, no al azar, sino con un propósito, como si la voz estuviera empujando algo desde otro lado, explicó, como si intentara abrir una grieta con el sonido. La teoría fue descartada por académicos, pero el ingeniero nunca se retractó. Meses después, escribió en su blog una frase breve, antes de borrar todo su contenido. No es un mensaje, es una llave. Desde entonces, la frecuencia 119.7 ha permanecido silenciosa. Ningún otro intento de captar transmisiones ha tenido éxito. Algunos creen que la señal cesó porque ya cumplió su objetivo. Otros, que solo se activa cuando alguien enciende el receptor adecuado, en el lugar adecuado, a la hora exacta. Porque hay quienes afirman que aún puede escucharse. En ciertas noches, si uno se encuentra cerca del valle y sintoniza con precisión, dicen que la voz vuelve. Pero ya no dice 3 palabras, solo una, repetida sin descanso hasta el amanecer. Escucha, en 1995, un geólogo llamado Hernán Morales fue enviado a la zona cercana a San Ramón para realizar un estudio sobre la actividad sísmica y la composición del suelo. Morales era un hombre pragmático, formado en las mejores universidades y conocido por su escepticismo ante cualquier fenómeno fuera de lo científico. Sin embargo, lo que vivió durante su estancia alteró sus convicciones más firmes. Al poco tiempo de llegar, Morales notó algo extraño. Su brújula, un instrumento de alta precisión, comenzó a comportarse de manera errática.
No apuntaba al norte magnético, sino que giraba sin control, deteniéndose de manera aleatoria en direcciones imposibles. Intentó calibrarla en varias ocasiones, sin éxito. Durante sus caminatas por el perímetro restringido, Morales experimentó una sensación constante de desorientación, no solo por la brújula, sino por la propia percepción del espacio. A veces parecía que el paisaje cambiaba sutilmente a su alrededor. Un árbol que antes estaba a su derecha, de repente aparecía a su izquierda. El camino que creía haber tomado desaparecía, y otros senderos surgían donde no debería haberlos. Una noche, mientras registraba datos cerca de la antigua plaza del pueblo, Morales escuchó un ruido suave y repetitivo, parecido a un tic-tac irregular. Se dio cuenta de que venía de un reloj de pulsera que llevaba en su muñeca. Al intentar mirar la hora, el reloj se detuvo y luego comenzó a retroceder a gran velocidad, como si estuviera deshaciendo el tiempo. Confundido y asustado, intentó tomar fotografías y grabar videos para documentar el fenómeno. Sin embargo, al revisar el material al día siguiente, notó que todas las imágenes estaban borrosas o distorsionadas. Los videos solo mostraban estática o zonas completamente negras, como si algo hubiera interferido con los dispositivos. Al sexto día de su investigación, Morales decidió acercarse al lugar donde antiguamente se levantaba la torre que había sido mencionada en los dibujos de los niños y en los relatos de los testigos. Según algunos documentos antiguos, esa torre era un mirador, pero había desaparecido tras la misteriosa noche de 1964. Cuando llegó al sitio, el suelo estaba cubierto de maleza y restos de piedras dispersas. Al colocar la mano sobre una de las rocas, sintió un pulso extraño, una vibración que parecía emanar desde lo más profundo de la tierra. En ese momento, el aire se volvió más frío y una niebla ligera comenzó a formarse alrededor de él. Morales trató de alejarse, pero la niebla creció rápidamente y lo envolvió por completo. En medio de esa cortina blanca, sintió voces susurrando su nombre. Intentó gritar, pero su voz parecía apagarse en la bruma. Y entonces, su brújula volvió a girar violentamente antes de detenerse señalando hacia un punto fijo. Al día siguiente, los compañeros de Morales lo encontraron desorientado y exhausto en la entrada del perímetro restringido. Él apenas podía hablar y repetía incoherencias sobre el tiempo detenido y voces sin rostro. Dijo que había visto figuras humanoides en la niebla y que la torre estaba allí, pero no como un edificio, sino como una presencia invisible que alteraba la realidad. El geólogo fue retirado de la investigación y enviado a tratamiento psicológico. Sus grabaciones y anotaciones fueron clasificadas y guardadas en un archivo sellado. Algunos científicos consideraron que sufrió una crisis nerviosa debido a la presión del trabajo, pero en los círculos de investigadores paranormales, la historia de Morales se convirtió en una prueba más del extraño fenómeno que rodea a San Ramón. Aún hoy, quien se acerca demasiado al valle puede sentir la perturbación en el campo magnético. La brújula nunca apunta al norte, y algunos aseguran que, en noches sin luna, se escuchan susurros que parecen salir de la tierra misma, llamando a quienes se atreven a acercarse demasiado. En 2004, un documentalista llamado Javier Mena decidió que era hora de volver a San Ramón, o más bien, a lo que quedaba de aquel pueblo que desapareció misteriosamente 4 décadas atrás. Su intención era registrar imágenes aéreas para un documental que buscaba arrojar luz sobre el fenómeno y su impacto en la memoria colectiva. Javier llevó consigo un dron de última generación, equipado con cámaras de alta definición y sensores térmicos. Planeaba sobrevolar la plaza central, los edificios abandonados y las áreas cercanas para capturar detalles que a simple vista fueran imposibles de percibir. Al iniciar el vuelo, todo parecía normal. El dron ascendió con suavidad, enviando imágenes en tiempo real a la pantalla de Javier. Sin embargo, al aproximarse a la plaza, las imágenes comenzaron a distorsionarse. La señal se volvió intermitente y la cámara principal mostró breves destellos, como si la luz se fragmentara. Javier intentó controlar el dron para que regresara, pero el dispositivo comenzó a comportarse de manera errática. El dron giraba sobre sí mismo, descendía y subía abruptamente, perdiendo altitud rápidamente. En un instante,
La cámara mostró una figura humana indistinta que parecía observarlo desde una ventana rota, aunque las paredes del edificio estaban semidestruidas y nadie vivía allí desde hace años. Antes de que Javier pudiera reaccionar, el dron se estrelló contra el suelo en medio de la plaza, con un fuerte estruendo que resonó en el silencio del valle. El equipo técnico quedó completamente inutilizado, sin posibilidad de recuperación de datos. Lo más extraño fue que, al revisar el área, Javier no encontró explicación para la caída. No había señales de viento fuerte ni interferencias técnicas que justificaran el accidente. El dron simplemente dejó de responder. Días después, Javier entregó el material grabado antes del choque a un equipo de expertos en tecnología. Revisaron las imágenes y las señales recibidas. En ellas, observaron patrones extraños, zonas de oscuridad completa y momentos en los que la cámara parecía mostrar no solo lo físico, sino una especie de espacio entre espacios, un lugar donde la realidad parecía fragmentarse. Los técnicos concluyeron que el dron había entrado en un campo de anomalías electromagnéticas que alteraban no solo la tecnología, sino también la percepción misma del tiempo y el espacio. Javier publicó un artículo donde advertía a otros documentalistas y exploradores que se abstuvieran de visitar el lugar con equipo electrónico avanzado. Relató también cómo, durante su estancia, sintió una presencia constante, como si alguien o algo lo estuviera vigilando. Desde entonces, ninguna expedición oficial ha utilizado drones o equipos similares para sobrevolar la zona. El misterio del dron perdido es uno más en la extensa lista de sucesos inexplicables que rodean a San Ramón y sirve como recordatorio de que algunos lugares no están destinados a ser revelados. A lo largo de los años, muchos visitantes han reportado escuchar voces inexplicables provenientes del interior de las casas abandonadas de San Ramón. Son susurros, lamentos o murmullos que se mezclan con el viento, pero que poseen una cualidad distinta, casi humana y reconocible. En 1999, una pareja de jóvenes investigadores llamada Laura y Felipe decidió acampar en una de las casas más antiguas del pueblo, con la intención de grabar estas voces durante la noche. Llevaban grabadoras, cámaras y equipo para registrar sonidos de baja frecuencia, con la esperanza de captar algún fenómeno paranormal. Al caer la noche, el ambiente se volvió frío y pesado. El silencio, habitual en el lugar, fue reemplazado por una sensación opresiva. Aproximadamente a la medianoche, comenzaron a escuchar murmullos, suaves y entrecortados. Al principio no podían distinguir las palabras, solo fragmentos incompletos que se repetían una y otra vez. De repente, una voz femenina se hizo clara. «Ayúdame, no puedo salir». Laura y Felipe intercambiaron miradas sorprendidas, conscientes de que aquella frase no provenía de ninguna persona visible. Intentaron responder, preguntando quién hablaba, pero las voces cesaron abruptamente. Durante las horas siguientes, la intensidad de los susurros fluctuó, apareciendo y desapareciendo sin patrón aparente. Al revisar las grabaciones, detectaron frecuencias inaudibles para el oído humano, pero que se traducían en mensajes codificados. En uno de ellos, un nombre se repetía constantemente: Valeria. Intrigados, buscaron en archivos locales y encontraron que Valeria era una niña que había desaparecido en la región justo antes del evento de 1964. Lo más inquietante ocurrió en el último día de su estancia. Mientras grababan en la plaza central, la cámara captó una sombra fugaz que cruzó el cuadro. Al reproducir la grabación en cámara lenta, vieron una figura que parecía alargar sus extremidades, como si no estuviera completamente anclada a esta realidad. Antes de marcharse, Laura confesó que, en más de una ocasión, sintió que alguien le tocaba el hombro, pero al voltear no había nadie. Los testimonios de Laura y Felipe se suman a la larga lista de encuentros que hablan de presencias que no descansan, ecos de un pasado interrumpido, voces atrapadas entre mundos. Algunos investigadores sugieren que esas voces son fragmentos de recuerdos o almas que quedaron atrapadas en San Ramón, incapaces de encontrar paz o un camino de regreso. Otros creen que son advertencias, ecos del misterio que aún no ha sido resuelto, intentando comunicarse con quienes se atreven a acercarse.
Después de décadas de intentos fallidos por entender qué había ocurrido en San Ramón, la sensación predominante entre quienes se acercaban al lugar era la del silencio absoluto, pero no un silencio cualquiera. Era un silencio denso, pesado, como si el aire mismo contuviera el peso de lo que se había perdido. En 2010, un grupo de científicos llevó a cabo una expedición para medir los niveles de sonido y vibración en el perímetro del pueblo. Utilizaron sensores ultrasensibles y grabadoras de alta precisión, esperando encontrar alguna explicación física que justificara las sensaciones reportadas por visitantes anteriores. Para sorpresa de todos, el equipo detectó un fenómeno peculiar. En el epicentro del pueblo, las ondas sonoras se cancelaban mutuamente, creando un vacío acústico. Cualquier sonido emitido desaparecía antes de recorrer más de unos pocos metros. Esto hacía que hablar, caminar o incluso respirar se sintiera como un esfuerzo inútil, una lucha contra un vacío que absorbía todo. Uno de los científicos, la doctora Elena Rivas, escribió en su informe: «Es como si el silencio tuviera presencia, como si fuera un ente que impide la comunicación. No es ausencia de sonido, es una fuerza activa que elimina cualquier vibración». Mientras tanto, los sensores captaron patrones extraños en las frecuencias infrasonoras. Un zumbido muy bajo que nadie podía escuchar conscientemente, pero que parecía afectar el equilibrio emocional y físico de quienes permanecían en el área por mucho tiempo. Los investigadores también notaron que, a pesar de que la fauna local había desaparecido casi por completo, algunas aves volaban cerca de la zona, pero evitaban aterrizar y parecían inquietas, como si percibieran algo invisible para los humanos. El equipo decidió pasar una noche en la plaza central para registrar cualquier actividad anómala. Durante esa noche, la doctora Rivas tuvo una experiencia que marcaría su carrera para siempre. Al escuchar el zumbido constante, comenzó a sentir una presión en el pecho, una sensación de opresión que la llevó a desmayarse brevemente. Cuando despertó, estaba sola. Sus compañeros habían desaparecido. La plaza estaba vacía, las casas oscuras y en silencio total. Su reloj marcaba una hora diferente a la real, y las grabaciones del equipo mostraban solo estática. Logró encontrar a los demás a las afueras del perímetro, confundidos y sin memoria clara de cómo habían llegado allí. Nadie pudo explicar lo ocurrido durante ese lapso. Desde entonces, la doctora Rivas dejó el estudio del fenómeno y advirtió a otros sobre los riesgos de permanecer demasiado tiempo cerca del pueblo. El silencio de San Ramón no era solo la ausencia de ruido, era una fuerza que absorbía el tiempo, la presencia y la razón, dejando tras de sí un vacío que nadie ha logrado llenar. Tras años de intentos por recuperar acceso a San Ramón, las autoridades finalmente decidieron cerrar de forma definitiva el paso a la zona. Colocaron cadenas oxidadas y viejos letreros que advertían «peligro, paso prohibido», sellando los caminos que alguna vez condujeron al pueblo. Estos obstáculos físicos, sin embargo, no detuvieron a los curiosos y buscadores de misterios. Durante las décadas siguientes, exploradores independientes, investigadores paranormales y periodistas arriesgaron adentrarse en el perímetro cerrado, enfrentando no solo los obstáculos materiales, sino también las extrañas sensaciones que la zona imponía. Se sabe que muchos de estos visitantes desaparecieron sin dejar rastro. Otros regresaron con relatos confusos, señales de haber estado atrapados en un tiempo extraño, donde los relojes parecían detenerse y las sombras se alargaban más de lo debido. Una de las expediciones más documentadas ocurrió en 2015, cuando un equipo de 4 investigadores logró ingresar a pie tras cortar parcialmente una de las cadenas. Se internaron en las calles desiertas y casas abiertas, donde los objetos permanecían intactos, como esperando un regreso que nunca llegó. Durante la exploración, comenzaron a escuchar sonidos leves, pasos que no coincidían con sus movimientos, susurros a medio metro, puertas que se cerraban sin viento. Intentaron grabar todo, pero sus dispositivos fallaban uno tras otro. Al llegar a la plaza, encontraron una cadena extraña, diferente a las exteriores. Era una cadena metálica, pulida, enrollada alrededor de una antigua fuente seca. Nadie pudo explicarlo, pero la cadena parecía brillar bajo la luz tenue del atardecer. Decidieron fotografiarla,
pero al hacerlo el ambiente cambió drásticamente. Un viento frío levantó polvo, las sombras se hicieron más densas y una presión inexplicable se apoderó de ellos. Sintieron que algo invisible los observaba, juzgaba. Uno de ellos, el más joven, quiso tocar la cadena. Al hacerlo cayó al suelo convulsionando, mientras un grito sin voz resonaba en el aire. Los demás intentaron ayudarlo, pero la atmósfera los empujó a salir corriendo del lugar. Una vez afuera, el joven recuperó la conciencia, pero estaba visiblemente alterado. Afirmó haber sentido que una presencia antigua, cargada de ira y dolor, había intentado poseerlo. Desde entonces, la cadena quedó en los recuerdos como un símbolo del misterio y la advertencia. Un recordatorio de que San Ramón no solo estaba cerrado por cadenas físicas, sino por un muro invisible que separa nuestra realidad de algo mucho más oscuro. Los años habían pasado desde la desaparición del pueblo de San Ramón, y con ellos, las esperanzas de encontrar respuestas claras se desvanecían poco a poco. Sin embargo, el misterio persistía como una sombra que ningún tiempo lograba disipar. En 2020, un investigador independiente llamado Andrés Soler decidió intentar lo que nadie había logrado: entrar al perímetro restringido con tecnología avanzada y documentar lo que allí sucedía. Equipado con cámaras térmicas, sensores electromagnéticos y drones especialmente modificados, preparó su expedición con la esperanza de capturar evidencia irrefutable. Al cruzar la cadena oxidada que aún bloqueaba el camino, Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Todo estaba en silencio absoluto, pero no un silencio natural, sino uno denso, opresivo, que parecía absorber hasta el último sonido. Con cada paso, su equipo notaba cómo sus instrumentos reaccionaban con interferencias crecientes. Las brújulas giraban sin rumbo, las cámaras captaban imágenes distorsionadas, y las voces grabadas solo emitían estática. Cuando llegaron a la plaza central, descubrieron que la fuente que todos creían seca, ahora brotaba un agua cristalina que reflejaba un cielo imposible, oscuro y salpicado de estrellas que no correspondían a ninguna constelación conocida. Andrés decidió acercarse al agua. Al mirar su reflejo, no vio su propio rostro, sino el de un hombre mayor, cansado y con ojos vacíos. De repente, el agua comenzó a agitarse y un susurro recorrió el viento. Volverán, pero no como antes. Confundido, Andrés escuchó detrás de él pasos suaves, pero cuando giró no había nadie. La niebla empezó a descender rápidamente, envolviendo todo en un manto blanco y frío. En ese momento, su equipo comenzó a perder contacto entre sí. Las comunicaciones se cortaron. Uno a uno, los miembros desaparecieron sin dejar rastro. Solo Andrés quedó en pie, sintiendo que el tiempo se doblaba a su alrededor, como si estuviera atrapado en un ciclo eterno. Antes de que la niebla lo envolviera por completo, pudo escuchar una voz clara y firme, diferente a todas las anteriores. San Ramón no está vacío. San Ramón es el vacío. Y con esa frase, el silencio absoluto lo absorbió, sellando para siempre el destino de quienes se atreven a buscar lo que nunca debió ser encontrado.